Muy buenas tardes a todos, queridos amigos. Saludamos a nuestros 141.000 suscriptores. ¿Por qué los recibo con esta imagen, esta escalinata tan linda? Porque este es el hospital que fundó Hernán Cortés. Fíjense, lleva 500 años. Y ahí está. Entonces, cuando me hablan de, hace poco un famoso divulgador, tildado como periodista, como historiador en la Argentina, dijo, ay, porque cuando nos invadieron los españoles, él tiene apellido italiano, así que no sé cómo fue que a él lo invadieron alguna vez, y hablan del supuesto genocidio, y me pregunta es, qué curioso país genocida que se le ocurre hacer hospitales, lazaretos, asilos, y que incluso los norteamericanos, un norteamericano como Charles Lewis dice, le llama la atención el espíritu compasivo con que los españoles habían trabajado en el oeste de lo que luego fue el oeste norteamericano. Y lo mismo me contaba Alfonso Borrego, que me decía, mi antepasado, el famoso Jerónimo Apache, su problema no lo tuvo con el blanco español, lo tuvo con el blanco anglosajón. Vamos a la apertura del programa y enseguida estamos con Pablo La Asunción, que nos va a contar cómo fue la fundación de hospitales, que es un capítulo del libro Cartas Hispanistas al Rey de España. Bueno, de este libro vamos a hablar, 16 autores hispanistas se dirigen al rey de España y a la infanta, obviamente, como es. Pero en realidad es un libro dirigido para todo hispanohablante. Este no es que lo hicimos para decir, bueno, vamos a hacer 2 ejemplares, que lo lea el rey o 4, la familia real. No, en realidad es para todo hispanohablante que quiera entender cuáles son los valores fundacionales de nuestra civilización, porque en este libro han actuado 16 autores, donde se habla de la hispanidad, que lo escribió Javier Barricoa. Mi capítulo es un alegato por la defensa de Occidente. También hay otro sobre Isabel la Católica, otro que explica las Indias no eran colonias, las leyes de Indias, el mestizaje, la fundación de ciudades, la fundación de universidades, de hospitales, el cuidado de las lenguas indígenas, cómo fue la historia del Real de A8, la música en América traída por España, la influencia de las potencias extranjeras en la ruptura, el apoyo popular, los caudillos indígenas, la economía de la Hispanidad Unida y la realidad de la leyenda negra. Hola Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar contigo en tu canal. Un placer, Patricio. Pablo dirige el canal Hispaunidad y que además orgullo de las Españas, ¿no? Eso y es. que otorga el premio Hispaunidad. Y bueno, la primera vez que otorga un premio me lo dio a mí, que lo ven ustedes en la intro, es una imagen de Blas de Lezo, muy apropiada para el accidente que yo había tenido, así que, pero bueno, ahí está. Un premio donde competí contra otros divulgadores, historiadores muy conocidos, así que fue para mí un enorme honor que por votación me hayan elegido, así Votación, que te exacto. agradezco muchísimo, lo cual me sorprendió. Eh, No Pablo, debería, no debería, que eres muy conocido y fue por votación de los socios de la asociación, sí. te agradezco muchísimo. Bueno, ya saben, a todos ustedes les recuerdo, por favor, no se olviden de comprar este libro, ¿eh? Pero vamos a tu capítulo. Vos hiciste todo un trabajo muy interesante sobre los hospitales. Y acá estamos viendo una construcción que tiene Bonito. 500 años. Y precioso. Es que es precioso, sí, es el Hospital de Jesús en México, que Cortés en 1521, el mismo año de la caída de Tenochtitlán, pues ordena que se construya y 3 años después empieza a funcionar. Y sigue funcionando a día de hoy, algo verdaderamente alucinante. 500 años después, este hospital, ahora ya con moderna tecnología, pues sigue prestando asistencia sanitaria a los ciudadanos mexicanos.
y son unas imágenes preciosas. ¿A quién no le gustaría, en caso de estar enfermo, pues curarse en un sitio así? Es que Tan bonito. Sí, hay un sentido estético que acompaña, lo cual significa también un sentido de caridad cristiana, ¿cierto? Al que está mal hay que hacerlo sentir bien en todo sentido. Y esta es la parte moderna que se adhirió al edificio. Exacto, sí, esa es la fachada en la avenida, creo que es de Noviembre, me parece. Sí, ahí en el centro de México. Y además fue mandado edificar en el sitio donde se encontró Cortés con Moctezuma. Por eso dentro del hospital hay unos frescos muy bonitos, impresionantes, pues recordando el momento. Recordemos que en este lugar, donde se hizo el hospital, 500 años atrás se hacían sacrificios humanos y se dejaban de hacer sacrificios humanos para curar gente. Eso es, eso es. Y por eso el tema de los hospitales, pues que es poco conocido, cuanto más se sabe, yo creo que más fascina, ¿no? Y es uno de los que mejor expresan la actitud con la que fue España al Nuevo Mundo, que fue la de llevar su civilización y de hacer llegar inmediatamente las ventajas de esa civilización a los indígenas, a los ciudadanos autóctonos americanos. Y por eso la leyenda negra, el contraste es tan brutal entre lo que dice la leyenda negra, ¿no? De las casas, los 20 millones de muertos que se siguen repitiendo hoy día, y la realidad de que ya en 1503 se funda el primer hospital en la isla de la Española. Ya llega el nuevo gobernador, Nicolás de Obando, con instrucciones directas de los reyes católicos. Todavía no había fallecido la reina Isabel la Católica. Instrucciones directas para hacer hospitales. Unas instrucciones que decían: haga en las poblaciones donde vea que fuere necesario casa para hospitales en que se acojan y curen así los indios como los cristianos. Desde el primer momento se buscaba crear hospitales, crear instalaciones para proveer de asistencia sanitaria a los indígenas también, ¿no? Y curioso que pocos años después, en 1511, hay una cédula real que dice que se tienen que cuidar en los mismos hospitales los españoles y los habitantes autóctonos americanos. No pensemos que había hospitales solamente para españoles. Eso, cuando lo comparamos con lo que sucedió en la comunidad anglosajona, pues veremos que es muy distinto. No, desde el primer momento son hospitales en los que se cura tanto a españoles como a habitantes ¿Se sabe cuántos americanos. hospitales se construyeron? Sí, sí, sí. La verdad que esto es alucinante y es que son cifras que hay que conocer. Durante los 3 siglos de presencia española en América fueron unos 850 hospitales, ¿no? Hasta inicios del siglo XIX, pero casi lo más sorprendente es que durante el siglo XVI se crearon 325 hospitales en toda América. Yo creo que no nos damos cuenta de la magnitud del esfuerzo, que es algo absolutamente alucinante. Y para darnos cuenta tenemos que comparar con lo que hacían otras comunidades. No es solo que las otras comunidades, los franceses, los ingleses, por supuesto los holandeses, nada, no crearon un solo hospital durante el siglo XVI, ¿no? Porque los primeros que crearon fueron en 1630, 1670, sino que, por ejemplo, los ingleses es que no consiguieron ni siquiera establecer una colonia que funcionara durante todo el siglo XVI en América. O sea, eso tiene que darnos cuenta, tiene que hacernos darnos cuenta, o sea, de la vitalidad desbordante de la energía con la que España se volcó en América, y que yo creo que es que tenía que asustar a las otras comunidades, porque ellas eran incapaces siquiera de asentar a 100, 200 personas en un pueblo y que consiguen vivir varios años. Porque no lograban, perdóname Pablo, yo creo que el anglosajón no lograba interrelacionarse con el local. Entonces ahí tenía un problema enorme. En cambio, el español de a poco iba ganando los corazones de los indios, y entonces, bueno, era pasar la cultura española, insertarla en el pueblo americano y continuar la civilización. Pero el anglosajón eso no lo hacía nunca. Pues sí, y había factores tecnológicos también, de la capacidad de navegar, de desplazarse en el mar. España hasta tenía instituciones que estaban adaptadas a la repoblación de lo que había sido la Reconquista, ¿no? La generación de los cabildos y otras que fueron útiles desde el primer momento que se llegó a América.
Pero bueno, yo creo que también era la garra, el empuje, la vitalidad de los españoles de ir para adelante, ¿no? Porque eso, tenemos cuenta eso, organizar 20 universidades, 325 hospitales, cientos de ciudades con sus cabildos, con su estructura, cuando otras comunidades es que no eran capaces ni de asentarse, ¿no? Y hospitales que no es que hicieran una cabañita, sino menudo pedazo de edificio, y 500 años después, pues como el palacio presidencial en el que trabaja día a día AMLO, pues son edificios magníficos, esplendorosos. Este en concreto, estoy viendo esos arcos tan bonitos, son unos arcos especiales que se hicieron, según he leído, específicamente para este hospital, que son o más amplios para que entrara más luz, más aire y eso favoreciera la recuperación de los enfermos, ¿no? O sea, bueno, pues, Una pregunta, ¿se sabe en total de hasta el 1810 o 20 más o menos, cuando ya España se retira de América, cuántos hospitales se hicieron en total? yo la cuenta que me parece más fiable son 850 hospitales. Y a eso hay que añadir incontables casas de socorro, lazaretos, enfermerías, bueno, por miles. Bueno, pues es un esfuerzo civilizador enorme, descomunal, y hay que darse cuenta también de la capacidad organizativa y financiera que hay detrás de todo eso. Y hay mucho para hablar, porque ¿cómo se financiaban estos hospitales? Pues había varias fuentes, ¿no?, de financiación, pero era una parte del diezmo que recaudaban los cabildos. En concreto, parece que el 9,5% del diezmo se destinaba a financiar los hospitales. Además, pues había las donaciones de poderosos o de las órdenes monacales. El propio Hernán Cortés, por ejemplo, en su testamento dejó escrito que sus posesiones, sus haciendas, sus casas que tenía en México, las rentas fueran para financiar este hospital, ¿no? Entonces, pues, Sí, es uno de ahora, los además hay que ejemplos y aclarar, vemos dónde iba. Pablo, hay que hacer hospital y hay que hacer el protomedicato, hay que formar los médicos. Exacto, exacto. No es que España tenía para 800 hospitales, tenía 80.000 médicos reservados, no. Hubo que ir haciéndolos y formar a los locales. Por ejemplo, en Quito se sabe que la gran mayoría de los médicos sean de raza negra. No sé por qué motivo. Ahí hay un trabajo de investigación que hizo muy interesante Francisco Núñez del Arco, pero se parece que era una comunidad a la cual, digamos, le interesaba el tema de la salud y casi todos los médicos eran de raza negra. Y no había ningún problema, ¿viste? En Estados Unidos, ¿viste? Los médicos de raza negra tenían que entrar por la puerta de servicio, los hospitales. Bueno, acá al revés, vos eras blanco y entrabas al hospital y te atendía un médico de raza negra y te atendía, ¿viste? No había ningún tema en eso. Pero había que irlos creando, o sea, porque no alcanzaba con traerlos de España. De España se han traído los primeros que entraban a formar gente, pero después había que formar acá. Claro que sí, por eso las universidades surgen, todas tienen cátedra de medicina, más adelante cátedra de cirugía, y has mencionado el protomedicato, pues una institución que parece que en España se creó hacia 1440 y se llevó en el siglo XVI a América, y era a grandes rasgos un tribunal que validaba los conocimientos de los médicos. Parece que había ciertas tensiones con las cátedras, con las facultades de medicina, pero bueno, un tribunal que validaba los conocimientos de los médicos, de los cirujanos, de los boticarios, de los practicantes, asimilable a enfermeros, para que pudieran ejercer en los virreinatos. Había uno en Nueva España, otro en el Perú y más adelante se creó uno en el Río de la Plata también. Sí, el de Río de la Plata fue el más flojo, porque acá no lograban vocaciones. Se instaló al final en Montevideo a ver si se lograban vocaciones médicas, pero parece ser que a los rioplatenses no se le da por el estudio de la medicina. Y bueno, finalmente se tuvieron que formar de otra manera. En el Río de la Plata, curiosamente, pero fue una falla de la gente de acá. Pero en cambio, en Lima y el de Nueva España formó a todos los médicos de la Luisiana después. Es decir, de ahí se favorecieron luego los médicos de lo que luego fue Estados Unidos. Sí, eso me recuerda que el primer hospital fundado en el territorio actual de Estados Unidos, por supuesto, fue por los españoles, en 1590 aproximadamente, en Austin, en San Agustín.
Una pregunta, pero además de esos 850 hospitales que vos decís, yo creo que se construyeron también muchos más también en Filipinas y en China. En Filipinas creo que fueron unos 46 y ya en el siglo XVI me parece que fueron unos 9, o sea que en las pocas décadas de dominio español ya inmediatamente pues se pusieron a construir esos 9 hospitales. Sobre lo de China no había oído nada. Sí, yo sé que ¿Sí? hubo en China, creo que en Japón, creo que en Hiroshima, y Hiroshima y Nagasaki, donde han habido misioneros españoles, y también en Católicos. el norte de la isla de Formosa, lo que hoy es Taiwán. Así que, bueno, de hecho, la expedición Balmis contra la viruela, que Carlos IV la lleva a todo el imperio español, eso llega a China. En Sí, China, sí, llegó a cuando se Filipinas, les sí, sí. logra pasar la vacuna, ahí ya los chinos por el río Yangtze lo fueron llevando al interior de China para seguir vacunando a su propia población. Así que muchos chinos se han salvado gracias a Qué Carlos bueno. IV, que tenían que hacer un monumento a un rey muy criticado. Pero en ese Sí, sí, tema, la tuvo, expedición tuvo sus Balmis defectos. con Isabel de Sendal, que podemos decir como la primera gran enfermera moderna, ¿viste? Los ingleses te venden a Absolutamente. Florencia Nightingale, que tuvo su mérito en la guerra de Crimea, pero Isabel de Sendal yo creo que fue la primera gran enfermera, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces, eso es un mérito claramente español. Existían también lazaretos, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, al final los hospitales es lo más llamativo, las grandes estructuras sanitarias, pero había incontables pues, lazaretos, casas de socorro, enfermerías, instalaciones menores que, pues, iban extendiendo la asistencia sanitaria a toda la comunidad. Y ya que tenemos un amigo de acá, un guineano, que de acá nos manda saludos, desde un miembro del Virreinato del Río de la Plata, Guinea Ecuatorial. Sigan el canal de EPRO porque realmente es muy interesante ver la hispanidad en Guinea y encontrarse con africanos hablando español. Es un placer. Guinea, por ejemplo, cuando España se va de Guinea Ecuatorial, por presiones internacionales, porque los guineanos no querían separarse de España, le dejó el país armado, con hospitales, muchas escuelas de oficio dejó España en Guinea, por ejemplo. Entonces había habilidades de todo tipo y hoy fíjate cómo Guinea es un país importante productor de petróleo y tiene, bueno, cuerpos técnicos propios que le permite trabajar en el desarrollo de su país, ¿no es cierto? O sea, lo dejó armadito. Podemos decir que España dejó un sistema médico armado en América, ¿no? Pues absolutamente, absolutamente. Solo, bueno, es que muchos de esos hospitales que se fundan en el siglo XVI, pues se mantienen 300, 400 años. Son decenas y decenas de casos. No es solo el caso del Hospital de Jesús, que por cierto es el hospital más antiguo de la Hispanidad, que sigue en las mismas instalaciones. Hay un hospital en Barcelona, el Hospital de Sant Pau, que se fundó en 1400 algo, pero se rehizo completamente el edificio, o sea que a inicios del siglo XX creo, entonces no es comparable. Y además no pensemos que son hospitales pequeños, muchos de ellos tenían 300, 400 camas. Bueno, la verdad que un esfuerzo que yo creo que es que no nos cuesta imaginárnoslo y sobre todo como nos han trasladado una imagen histórica de nosotros mismos tan extraña, pues todavía casi nos cuesta más creérnoslo, pero bueno, son los datos, son los hechos. A mí me sorprende, ¿sabes qué? La estética de los edificios, porque el edificio que hizo Hernán Cortés lleva 500 años funcionando, cumplió 500 años eh, Sí, 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 sí. recientemente, y su bella dice, vos nombraste al de San Pau de Barcelona. Yo pasé por la puerta y tiene hasta una visita guiada, porque es como medio un museo, es una obra de arte. Yo cuando lo vi por afuera me pareció de una estética extraordinaria. Hoy no se hace un hospital, viste, los hospitales son hoy una cosa medio pelada, viste, una cosa muy moderna, muy funcional, este, sin nada, muy hospital. En estos hospitales antiguos vos notás que hay todo un arte y hay todo un espíritu detrás de eso, Sí, 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 ¿cierto? que se refleja en la arquitectura, cierto, cierto, sí, 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 sí. El de Puerto Rico también estuvo al poco tiempo, ¿no? Pues tendría que... Sí, los hospitales en las Antillas, creo que durante el siglo XVI se hicieron unos 25 hospitales en las Antillas. Bueno, el primero de todos es
el Hospital de San Nicolás de Bari, es el que ordena fundar Nicolás de Obando, el gobernador de la isla de la Española, el primer hospital en el Nuevo Mundo, del que hay ruinas, se conservan, bueno, son unas ruinas en las que se ven muchas de las paredes y da una buena idea de lo que debía de ser. Y sí, pues en las Antillas fueron de los primeros hospitales que se fundaron, claro, sí. A mí me llama la atención eso que vos dijiste, esos arcos escarzanos, creo que le llamaban, ¿no? Tan Sí, grandes, escarzanos. sobre todo para un ambiente de mucho calor, que corra el aire, que no haya esos ambientes cerrados que uno ve, por ejemplo, en las películas de los hospitales ingleses que te dan como cierto temor, te parece muy lúgubre. También, claro, es otro clima, ¿no? Se muere de frío. Bueno, Pero ¿cómo aprovechó España el clima a su favor, ¿no es cierto? Con mucha sí, 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 inteligencia. favoreciendo que entrara la luz, que entrara el aire. Sobre los hospitales ingleses lo que habría que decir es que no habían, es que no existían. Entonces, el primer hospital que fundan los ingleses es en 1664, el Hospital de Nueva York. O sea, démonos cuenta, 160 años después. 160 años después. Y la otra enorme diferencia, ¿cuál nos podemos imaginar que es? Los que nos Que no acusan a nosotros atendían a de... todos, no atendían a Exactamente, todos. pues que solo atendían a los soldados y a los marineros. Era un hospital fundado, como no, por la Compañía de las Indias, ¿no? O sea, al final siempre la explotación económica. Y bueno, pues estos son los que dicen que España mató a 20 millones de indígenas, ¿no? Y lo siguen diciendo hoy día. Y te metes en cualquier documental de la BBC o de National Geographic y siguen con la misma cantinela. Bueno, pues démonos cuenta de cuáles son los hechos históricos y sus hechos históricos, ¿no? Que siempre hay que tener en cuenta las tres cosas, ¿no? Los hechos históricos de la comunidad hispana, los de la comunidad anglosajona y de otras, porque los franceses, creo que también el primer hospital que fundaron fue en Quebec en 1635 aproximadamente, Mm. y luego y lo que dice la leyenda negra, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta siempre esos tres factores. Parámetros. Vos sabés Sí. que una de las quejas que a mí me hace dice, claro, ustedes son más buenos porque mataron menos gente. No, no, es que no es Es así la la cosa. actitud, es la El profesor, actitud. no, pero vos sabés que el profesor Osandón, gran filósofo de Chile, me contaba que, revisando documentación, que por ejemplo, cuando los españoles, dice, de golpe en un lugar desaparecían 100.000 indios y aparecían 100.000 españoles en la estadística, pero no habían llegado nunca a 100.000 españoles. Entonces, ¿cómo era eso? Claro, cuando bautizaban a 100.000 indios, inmediatamente le ponían español al lado. Ahora era español porque era cristiano, como él. Entonces ya el español veía al indio ya como su compatriota. Listo, ya sos cristiano, aceptaste a Cristo, listo. Entonces le ponía español. Entonces, claro, en los papeles era como que habían desaparecido Sí, sí, y sí, sí, sí. convertidos, pero no es que habían cambiado de color ni que habían matado 100.000 indios y que habían traído 100.000 españoles, porque nunca ha llegado tanta gente. En realidad España llegó a mandar 150.000 personas, 200.000 personas en estos 3 Durante el siglos. siglo Muy XVI, ¿no? Sí, sí. poquitas. Sí, sí, sí. Pero en realidad, a lo largo de los 300 años no vinieron muchos. Entonces, todos los indios que eran convertidos al catolicismo, y no fueron conversiones compulsivas, ¿eh? Es decir, el indio solo se dio cuenta que había un cambio enorme, un giro copernicano entre seguir perteneciendo a religiones antropofágicas con una religión donde Dios se inmola por los demás, un Dios que además tiene una madre que es buena y que merece ser venerada. Te das cuenta que eso para la mujer india era también un cambio enorme. Dice, bueno, a mí me vas a tener que tratar como a la madre de Jesús. De ahí que, viste, la devoción católica en América siempre ha sido muy mariana, muy referida, viste, a la Virgen María. Y eso básicamente porque era la mujer la que impulsaba ese detalle. Entonces, eso era por lo cual de golpe desaparecía. Y después, por otra parte, se han puesto como genocidio a todos los que fueron muriendo naturalmente. Claro, todos los indios que había cuando llegó Colón en 1492, estoy seguro que en 1592 no queda ninguno vivo, porque era lógico. Yo estoy seguro, podemos hacer una apuesta, Pablo, que vos y yo entre 100 años no vamos a estar vivos. Pinta que no. Pero Claro. ahora que hablamos de esto, yo creo que la gran diferencia, y tenemos que ser conscientes los españoles, o sea, no negarnos a ver esta realidad, es la actitud. O sea, la civilización hispana tiene una visión cristiana de extender su modo de vida
ya desde la cabeza, la monarquía, como hemos visto, en 1503 dice que se funden hospitales, en 1511 lo refrenda. Y por si hubiera alguna duda, en 1541, la primera de las leyes de Indias, ese cuerpo enorme de legislativo, la primera de las leyes de Indias es sobre la fundación de hospitales. Tengo por aquí el texto y dice que se funden hospitales en todos los pueblos de españoles e indios, encargamos y mandamos a nuestros virreyes, audiencias y gobernadores que con especial cuidado provean que en todos los pueblos de españoles e indios, de provincias y jurisdicciones, se funden hospitales donde sean curados los pobres enfermos y se ejercite la caridad cristiana. Y esto es lo que dice la cabeza y el cuerpo lo ejecuta con ese esfuerzo absolutamente alucinante de 325 hospitales, 220 en la Nueva España, que eso también da idea de cómo España estaba enfocada, al menos durante el siglo XVI, en la Nueva España. O sea, 2/3 de los hospitales se construyeron en ese virreinato y sigue durante los siglos posteriores. Y comparemos eso, pues eso, con lo que hacían las otras comunidades. Entonces, bueno, pues que creo que la realidad salta a la vista. Y aunque sea, yo creo, la comparación muy favorable a España, por el hecho de que seamos hispanos, de que seamos españoles, no nos neguemos a verla y no nos neguemos a defenderla como fue. Por supuesto, como siempre, pues hubo abusos, hubo violencia, hubo de todo, hubo imposición. Pero eso, digamos, eso es la naturaleza humana y que no cambia ahora. Porque hoy yo creo que tenemos mucho más abuso por parte de nuestros regímenes tan democráticos, cacarean mucho de democracia, y en base a la democracia nos han cortado las libertades y de hecho sabemos que existe esta cultura de la cancelación en los medios de comunicación, ni siquiera en los medios digitales se puede decir todo. ¿Cuántos periodistas que han sido censurados por decir algunas cosas y dijeron listo, truc, y el sistema les corta el canal, ¿no es cierto? No vamos a saber a decir de qué tema, pero todos sabemos de qué estamos hablando. Entonces, me parece que había mucho más libertad en aquella época. Escúchame, el Hospital de Jesús disponía, al comienzo, no estamos hablando, de un administrador, un cirujano, un médico, un barbero, un enfermero mayor, una enfermera, 3 cocineras, 3 capellanes y 11 trabajadores autóctonos que realizaban la limpieza y trabajos domésticos. Ahora, este hospital sigue abierto y en pleno funcionamiento al día de hoy. Entonces, es curioso, porque claro, decía, ¿y por qué no había médicos autóctonos? Porque primero ni siquiera eran analfabetos, o sea, había que alfabetizarlos, había que cristianizarlos. Ya digamos, los más jóvenes lograban un estudio más superior, ya los hijos o los nietos eran los que terminaban en la universidad y que empezaban a incorporarse al cuerpo profesional en derecho, en filosofía, en medicina, en navegación, en el clero, en la docencia, pero eso, claro, llevó 3 generaciones. Pues llegaron los españoles y un indio de 40, 50 años, y como mucho lo podías cristianizar, convertido en alfabeto, era al hijo de 30 o 20 lo empezabas a educar, y ya el nieto era el que terminaba bien formado. Eso es lógico, ¿no es cierto? Sí. O sea, bueno, al final demos cuenta que era lo más refinado de la formación. Y bueno, pues como ha sido prácticamente la medicina siempre, ¿no? Hasta el siglo XXI. Entonces, pues, pero también seamos conscientes de que había todo una estructura organizativa, pues típica de esa burocracia, pero que funcionaba fenomenalmente del Imperio Español para asegurar que quienes estaban aportando asistencia sanitaria tenían la formación para hacerlo. Y por eso pues, hablamos antes eso del protomedicato, que invalidaba pues, a cirujanos, médicos, practicantes o enfermeros, a los boticarios también, ¿no? Al final, bueno, son una cantidad de conocimientos que había que exigirles a los que iban a ejercer con garantías ese servicio sanitario. También recordemos que Luis de Unzaga crea en la zona de la Luisiana el primer servicio de ambulancias. Porque hoy tenés un accidente, me imagino, en Madrid, acá en Buenos Aires también, se llama a un teléfono de emergencias y a los pocos minutos tenés una ambulancia que te está rescatando, ¿no? A ver, de hecho me pasó a mí, todos se enteraron del accidente que tuve acá, ¿no es cierto? Iba camino a un canal de televisión y me tropecé en el vagón Mala del suerte. tren, me abro la cabeza y a Dios gracias, fue de la providencia que había 2 enfermeras a bordo del vagón que se encargaron de mí, pero entraron a llamar y me bajaron 4 estaciones después porque ya estaba llegando una ambulancia a determinada estación, que fueron poquitos minutos, ¿no?
Y eso hoy lo tomamos como natural. Cuando yo era chico, no tanto. Si llamabas a un hospital, había que ver si tipo tenía ganas y venía a buscarte. Pero estamos hablando que fines del 1700, 1790, 1800, España había creado un servicio de ambulancias en lo que hoy es la Luisiana, en Estados Unidos. Y que además hablaban, por ejemplo, personal que hablaba francés y español a la vez, e incluso algunos francés, español e inglés, Ajá. porque estaban ahí muy, muy cerca. No, Y todas esas fueron iniciativas españolas. y pues no lo sabía, pero no me extraña porque yo creo que la innovación en el ámbito de la salud es algo muy español. Y estoy pensando que el primer hospital que aplicó la estadística de forma recurrente estructurada fue un hospital hispano, el Hospital de San José de los Naturales en México, y que hacia el año 1790 pues empezó a llevar estadísticas estructuradas y continuadas, pues eso de enfermos que entran, sanaciones, defunciones, etcétera, ¿no? Y se tienen las estadísticas de entonces y, bueno, pues eran en contra de las acusaciones que se han hecho a menudo, pues como siempre, para ¿Te acordás ahondar algún en la dato? leyenda negra, ¿no? Los ¿Te hospitales acordás donde... algún dato? Sí, eran, creo que en 5 años de este hospital había habido en torno a 12.000 tratamientos, ¿no? 12.000 ingresos en el hospital y algo así como 10.500 se habían recuperado y 1.500 habían fallecido. Entonces, esa acusación de los hospitales españoles no valían para nada, absolutamente falso, lógico, al revés. Hay documentos que parece que revelan que en el siglo XVIII, XIX, pues incluso españoles o europeos viajaban hasta los hospitales de la Nueva España para ser tratados porque allá se ejercía la mejor medicina, digamos, con todos los avances occidentales, más los conocimientos locales o de las plantas de las medicinas locales, porque eso también fue pues como otra parte de las ventajas del descubrimiento de América, el trasladar o extender a todo el mundo los conocimientos sobre las propiedades curativas de las plantas de América. Y entonces el propio Felipe II, hacia 1570, envió a su médico de la corte a América para que aprendiera y hiciera recopilación de esa información y volviera con ella a España. Porque veamos también eso, que la monarquía se preocupaba incluso por ahondar los conocimientos de medicina. Bueno, ahora, en el fondo esto sigue pasando, porque en España tenés un problema y enseguida el hospital te atiende y no te anda preguntando cómo apareciste. En Estados Unidos hoy la medicina sigue siendo carísima. Si no tenés un muy buen seguro médico, dice que, por ejemplo, Walt Disney decía que una de las ofertas interesantes para trabajar en Walt Disney es que te da una cobertura odontológica de primera. Y uno dice, bueno, Sí, pero acá sí. cualquier obra social te cubre eso. No, no, no. Allá, y tenés una enfermedad grave y si no te la cubre el seguro, yo no sé por qué en Estados Unidos las operaciones cuestan un delirio de plata. Los médicos son muy, muy ricos, parecen todos grandes empresarios. No es una locura, vas en el avión y en la revista del avión se te anuncian médicos, ¿sabes? Cuando haces un viaje interoceánico, que piensas que ahí solo se deben anunciar multinacionales, ¿no? Pues hay médicos, cirujanos estéticos que ganan tanto dinero, tienen semejante negocio que hasta se anuncian ahí. Volviendo un poco, yo creo que algo muy de la cultura hispana que tampoco conocemos es pues lo avanzados que estamos en la asistencia sanitaria, el tener totalmente asumido que la asistencia sanitaria como es en España es algo por lo que no hay que pagar y como que es un derecho para todos. Y por eso, pues, en España atendemos a todos los inmigrantes, aunque sean ilegales, y hemos estado haciendo hasta el Canelo, atendiendo a ciudadanos, por ejemplo, británicos que en su seguridad social no les atendían de operaciones de cadera y venían a España y les atendíamos, que es que eso es el sumum. Pero un poco volviendo al tema de la innovación, pues me viene el tema que comentábamos antes de la expedición filantrópica de la vacuna de Balmis, o sea, que otro hecho histórico que demuestra que España estaba en punta de la innovación científica médica y que, digamos, todo el aparato del Estado, porque Carlos IV promulgó una cédula para que en todos los hospitales de América
hubiera una sala preparada para recibir el suero y cuidarlo, tal. Y se hizo esa operación que fue un éxito completo. Y eso me recuerda que hoy día España también es puntera, por ejemplo, como es conocido, en el tema de trasplantes. Somos el país con más trasplantes, tecnología punterísima y tal. Lo damos por hecho. Y tenemos aquí unos profesionales excelentes, a menudo mal pagados, pero sobre todo, digamos que la sociedad tiene absolutamente asumido que ese servicio pues no puede ser algo que a los que tienen peores condiciones económicas se les niegue, ¿no? Como sí sucede en la cultura anglosajona y seguramente llevado al extremo en Estados Unidos. Bueno, los medicamentos de media valen 5 veces lo que valen en Europa o valen en España. Y bueno, pues estamos hartos de, cualquiera que se interese un poco por la cultura estadounidense actual, estamos hartos de ver casos de gente de la clase media que porque tienen la mala suerte de padecer un cáncer o una enfermedad difícil de curar, se arruinan y acaban de homeless. Eso es hay una película que muestra un hecho real con Denzel Washington, que el seguro no le cubre una operación para su hija y su hija se va a morir y él toma de rehenes a los médicos del hospital con un arma. Sí. Él dice, señor, es que no me queda otra, yo no soy un delincuente, no soy un criminal, no quiero lastimar a nadie, pero es la única camino que ustedes me dejan para salvar a mi hija. Entonces, yo prefiero ir a la cárcel de por vida y ustedes salven a mi hija. Y ahí lo pedí como, la vamos a operar. Y si tenía que llegar yo a esto, para que, es decir, no puede ser que estén cobrando delirios de fortuna por cada operación, ¿no es cierto? Cuando España, mira, acá estoy leyendo de tu capítulo, dice que en el Hospital Real de San José, que llegó a contar con 400 camas, Exacto. se ofrecía atención trilingüe. Sí, eso también es un hecho a resaltar. Y bueno, hay algunos hospitales que se llaman hospital como ese de San José de los naturales. Entonces, bueno, eso de los naturales porque estaban enfocados a los indígenas. Entonces, la crítica ha sido, ya están los españoles separando hospitales para indígenas y para europeos. Como decía al principio, ya desde 1511 una cédula decía que no. Lo que pasa es que algunos hospitales se enfocaron en el tratamiento a los indígenas por dos razones. Una, por la del idioma, porque había muchos indígenas, si lo decís, que no hablaban español y entonces se les tenía que atender en náhuatl o en otomí, en la Nueva España. Claro. Y también porque, como es bien sabido, ellos padecían ciertas enfermedades, sobre todo las enfermedades infecciosas como el sarampión, para las que en los europeos ya se habían desarrollado defensas, pues allá causaban estragos. Entonces, ese hospital en concreto, pues parece que fue muy útil para cuidar a muchos enfermos en una epidemia de sarampión que hubo en el siglo XVI. Ahora, eso es interesante porque si los ingleses contagiaban a un nativo, lo dejaban morirse. Los españoles contagiaron porque es lógico, cuando hay encuentro de dos pueblos muy distantes, se produce un choque virósico. Eso es así. Pero a ver, hoy, el día de hoy, no sé, si vos de España te vas a hacer turismo a Rusia y vas a tomar otra, por más que tomes agua potable y comas comida sana, no es la comida y el agua a la cual tu organismo está acostumbrado y puede que te descompongas, que tengas un problema de salud. O sea, y no es que el ruso tenga que hacer nada, simplemente es otra dieta, otra bacteria en el agua y eso te puede afectar. Entonces, eso no tiene que ver con ningún tipo de intencionalidad. Y los españoles, ante ese problema concreto, hicieron este hospital donde los indios, como no hablaban más que náhuatl y otomí, se le hacía la atención en esas lenguas, y como dijiste, en un hospital de 12.000 personas, 10.500 salieron curados. Estamos hablando que casi el 90% de efectividad, lo cual es muy alto. Tal vez hoy sea más alto los promedios, habría que hablar con un médico sanitarista, pero que en el siglo XVI, XVII, tener un 90% de recuperación médica en un hospital, estamos hablando de un altísimo grado de eficiencia para la época, lo cual no es poco. Lo cual es poco. ¿Qué pasaba con la población de raza negra? ¿También era atendida? Sí, se atendía a todos indistintamente, no había en ese sentido diferenciación, también eran atendidos, independientemente de si fueran mestizos, indígenas o negros o cualquiera de las posibles mezclas, ¿no? A mí me llamó atención en unos relatos de unas batallas de ingleses que son derrotados por españoles, que luego quedan heridos.
y los españoles toman a los ingleses heridos y los llevan a sus hospitales. No los deja morir, o no dicen a los ingleses, bueno, está bien, llévenselo, no, no, había que curarlos. Es decir, yo creo que españoles, que habrá como siempre buenos y malos, pero ninguno podía escapar a los principios morales de la civilización católica. Es una realidad. Entonces, buenos o malos, todos sabían lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y no había ningún tipo de duda con respecto a lo que se debía hacer, a lo que era correcto. Sí, sí, sí. Eso me recuerda, y hemos hecho un vídeo en el canal hace poco, un vídeo breve explicándolo también, pues eso, por poner en comparación lo que hace una comunidad y lo que hace la otra. Y es el caso conocido, que alguna vez te he oído mencionarlo también en tu canal, del que era el comandante en jefe de las fuerzas británicas en Estados Unidos hacia 1760, creo que se llamaba Jeffrey Amherst, que fue el que cedió mantas infectadas con viruela a los indios con los que tenía ciertos enfrentamientos, ¿no? Entonces, y así pues consiguió que se extendiera la viruela entre la población, mujeres y niños incluidos, ¿no? Entonces, ese hecho me parece que es muy difícilmente trasplantable a la comunidad española. No se conoce ningún hecho semejante. De la misma forma que la expedición filantrópica de la vacuna, que sucedió pocas décadas después, pues me parece difícilmente trasplantable a la comunidad anglosajona. No me imagino una expedición para ir a vacunar a los indígenas norteamericanos cuando los ingleses estaban pues tratando de exterminarlos, y casi lo consiguen. Y eso, perdón, y eso que la vacuna es de un doctor inglés, del doctor Jenner. Pero eso no hay ninguna Pero, iniciativa para llevarla pero a nuestro... digamos, cuando Carlos IV le pregunta al doctor Balmis, sí, hay una posibilidad, una vacuna que creó un médico inglés. Y fueron a buscar la vacuna del doctor Jenner digamos, un remedio inglés termina convirtiéndose en un remedio español para todo el mundo, pero negado por la ciencia inglesa para los pueblos de América. Así es, así Eso es. es una realidad. Mira, quiero saber acá hay una anécdota. Me dice un amigo, cuando trabajé en la empresa de líneas marítimas del Estado, lo que era nuestra marina mercante, que ha sido destruida en los últimos años, y se trabajé en un buque alquilado con tripulación filipina que hablaba inglés. Y de golpe un estibador se burló en español de un filipino y se armó un lío terrible porque el oficial filipino hablaba español. Y hubo que andar y pedirle disculpas a todos ellos. Dice, fíjense, todavía queda español en Filipinas. Acá nos recuerdan que cuando la Armada Castellana, en la batalla del Puerto de la Rochelle, hundió la Armada inglesa, quedaron 8.000 ingleses en el agua. Y lo normal en aquella época era pasar a cuchillo a los prisioneros. Pues bien, los castellanos los sacaron del agua y les salvaron la vida. Realmente es otro modelo. Pablo, acá tenemos tu canal, Hispanidad, Orgullo de las Españas, que los invito a todos que se suscriban, porque es un canal excelente, un trabajo de producción hace Pablo, que realmente es meritorio, así que suscríbanse al canal de Pablo, pónganle la campanita para recibir todas las notificaciones y disfruten de sus videos. Pablo, ¿con qué nos vamos? ¿Con qué cerramos la historia de los hospitales? Bueno, yo creo que hemos repasado un poco todo y yo, pues eso, a mí me gusta mucho la historia comparada, ya hemos hablado de eso, es en lo que tenemos que centrarnos, lo que tenemos que tener muy claro para no dejar en lo más mínimo que penetre esa narrativa negativa que realmente nos afecta, que sigue existiendo hoy día, y esto en el vídeo ese que os comentaba que acabamos de hacer en el canal, están hablando de lo de la vacuna de Balmis y el caso de Jeffrey Amherst. Es que en el excelente libro de El árbol del odio, que hizo un doctor en historia estadounidense, Philip Powell, pues ahí explica cómo las revistas de los años 70 y de los años 80, las mejores revistas, el Saturday Evening Post, una revista como centenaria además, ¿no? Vamos, con toda la autoridad del mundo, pues dice en los años 70-80 que son los españoles los que dan mantas con el virus de la viruela a los indígenas. Son los españoles los que voluntariamente causan el genocidio utilizando la viruela y utilizando la guerra bacteriológica por primera vez. Entonces, o sea, démonos cuenta de lo que se dice
de quién lo dice y por qué lo dice, ¿no? Entonces, no dejemos que penetre lo más mínimo la mentira malintencionada de la leyenda negra, ¿no? Veamos el color de piel de nuestros compatriotas. En Perú, el 95% de la población es mestiza, así que, digamos, si hubiese habido genocidio, el 95% sería blanca. Y no es así. Hace poco entrevisté al doctor Galindo de Honduras. Él me dijo a qué tribu pertenecía en Honduras y me contó todas las ventajas que significó España para Centroamérica, que gracias a España, por ejemplo, su tribu se salvó de ser masacrada por otras tribus. Entonces, el peligro que fueron los aztecas para todos sus ancestros de lo que es Mesoamérica. Y entonces me dijo, no, evidentemente es una mentira y él dice, yo soy una muestra de eso, ¿no es cierto? Entonces, O sea tenemos que ver la realidad. Sí, la mentira sutil, dicha de forma repetida, pues cala. Hay que ser consciente también de cómo funciona la comunicación, cómo funciona la propaganda. Y bueno, pues lo primero es que hay que tomar conciencia, y esto es un poco una batalla cultural, y bueno, tenemos que tener claro nuestro relato. Así es. ¿Qué te iba a decir? Mira, hace poco estaba viendo una película con Anthony Quinn, una película muy vieja, él es muy joven, sobre Fray Junípero Serra. Y no pueden evitar un discurso de leyenda negra. Claro, el problema está que no lo pueden hacer quedar mal a Fray Junípero Serra y lo muestran curando gente y más. Pero los soldados españoles los muestran, ¿cómo se llama? Los muestran como perversos, como que criminales con los indios, etcétera. Ese realmente te da muchísimo fastidio cómo siguieron mintiendo y vendiendo una historia para poder justificar lo que ellos sí hicieron en el oeste de Estados Unidos, donde fueron corriendo los indios y dejándolos en reservas paupérrimas, con malas tierras, sin comida, matándole todos los bisontes que eran elementos de comida para ellos, y realmente llevarlos a una situación de exterminio donde hoy la población indígena norteamericana es muy poquita, casi toda diluida sanguíneamente, pero indios puros han quedado muy, muy, muy pocos. Si quedan algo es en lo que hoy es el sur de los Estados Unidos. Ahí algo lograron sobrevivir por aquellos que habían quedado bajo la protección de España. Pablo, te agradezco muchísimo. A ti, Patricia, un verdadero placer. Así que ya saben, se anotan en Hispanidad, Orgullo de las Españas, y aquellos que quieran colaborar con nosotros, ya saben que lo pueden hacer en el Super Chat, como pusimos acá, lo pueden hacer también por PayPal y Western Union, que también es una manera que tienen para ayudarnos. Así que agradecemos también a todos los colaboradores del canal que se han sumado, y cualquier duda o inquietud nos escriben a info@comunidadhispanista.com. Y por supuesto, les recordamos a todos, les vamos a mostrar nuevamente la tapa del libro para que sepan, puedan estar orgullosos de este trabajo que hicimos entre 16 amigos. Pablo, muchísimas gracias. Te mando un muy fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Patricio. Así que a ustedes, queridos amigos, ya saben, a comprar cartas hispanistas al Rey de España y a suscribirse a nuestro canal.